Familia, estamos arrancando este 2023, este año. Me encanta terminar un año y comenzar otro año, como que son temporadas, épocas, ciclos, y siempre hay una nueva esperanza cada año que estamos comenzando, y es padre que estemos aquí conectados en Iglesia Paz en este inicio de año. Y hemos titulado este tiempo que estamos aquí reunidos, Primero Dios, porque está increíble, ¿verdad? Lo primero que estamos haciendo en el año es hablar de Dios, es adorar a Dios, es buscar de Dios, escuchar de Dios. Primero Dios. De hecho, ese es el primer mandamiento. Si recuerdas, Dios le dio 10 mandamientos a Moisés para el pueblo de Israel, y también se ha convertido en los 10 mandamientos de la iglesia cristiana. Y es interesante porque cuando Dios le dio estos 10 mandamientos, nos dice Deuteronomio 5:1, dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Y es interesante porque entonces a continuación los siguientes versículos es que comienza a dar esos 10 mandamientos, pero comienza con este versículo, el primer versículo del capítulo 5 de Deuteronomio, y entonces dice oír. Primero es esto, o sea, oír es absorber y aceptar información acerca de Dios, y es lo que estamos aquí reunidos para comenzar este año haciendo eso, escuchando. Pero después dice aprender, ¿sí? Hay que aprenderlos, y que es comprender su significado e implicaciones. No solamente eso, escucharlas, sino es entenderlas, aprenderlas, pero luego va más allá y dice guardar, y guardar es llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido y comprendido. Y eso tiene que ver con caminar primero con Dios, el escuchar, el aprender, pero el obedecer, el guardarlos. Y entonces ya más adelante Dios le da el primer mandamiento a Moisés para el pueblo de Israel, y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios diciendo: yo soy el primero, no va a haber ningún otro Dios para ustedes, yo soy el único, yo soy el verdadero, yo soy el primero. Más adelante en el Nuevo Testamento, un día le preguntan a Jesucristo: ¿cuál es el primer y más importante mandamiento? Y Jesucristo responde y resume todo lo que sería la ley de Moisés de esta manera. En Mateo 22:37, Jesucristo dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, ¿sí? O sea, con todas tus fuerzas, le respondió Jesucristo. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Siempre lo primero es algo muy, muy importante y tiene una razón de ser, y es importante, y por eso está al principio. Y está al principio porque es importante y porque va a impactar el resto de las cosas en tu vida. Dios tiene que tener primer lugar. Y entonces ahí es lo que dice el primer mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, primero debe de ser que tú y yo tengamos a Dios. El primero, o sea, Dios debe estar primero en nuestra vida. Prioridad significa, o sea, ¿quién es primero en tu vida? Es quién tiene prioridad. O sea, el orden, el acomodo que tú das en importancia a las cosas, a las relaciones, tienen un valor y tienen un impacto sobre cómo se maneja y cómo vives tu vida. Si tenemos a Dios primero, eso va a impactar. Cuando nacemos, o sea, lo común es que tengamos primero, en primer lugar, nos tengamos a nosotros mismos, ¿sí? Y déjame ilustrarlo así: si tuviéramos un trono en nuestro corazón, nacemos y como que en automático nos ponemos nosotros mismos en ese trono, nosotros somos primeros. Pero cuando nacemos de nuevo, la Biblia enseña que al creer en Jesucristo viene un nuevo nacimiento, un nacimiento del Espíritu. Lo que hacemos es que nos quitamos nosotros de ese trono y ponemos a Dios en ese trono, ponemos a Dios primero. Eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento. Yo cuando crecí, reconozco que me platicaban de Dios mis padres y en mi casa, y yo tenía a Dios en mi vida, o sea, sin duda lo tenía. Pero un día conocí a una persona que lo tenía en primer lugar a Dios, y eso me impactó.
me voló la cabeza porque yo veía a esta persona y decía, o sea, yo reconozco que tengo a Dios en mi vida, pero lo que me impactó de esta persona es que ella tenía a Dios primero, no solo lo tenía como un elemento más, porque no, o sea, es bueno tener a Dios, pero Él tiene un lugar. Él dice, o sea, yo quiero estar en tu corazón, pero yo quiero estar en el primer lugar de tu corazón. Y entonces, cuando yo tomé la decisión de ponerlo en el primer lugar, mi vida cambió. O sea, ya estaba impactada mi vida. Era bueno tener a Dios en mi vida, pero cambió radicalmente cuando puse primero a Dios. Dios entiende esto, siempre es primero. Hay un pasaje muy interesante en el Antiguo Testamento en donde había una hambruna en el mundo, ahí en ese momento, y entonces había un profeta Elías, y Dios manda a Elías a casa de una viuda, le conocemos la viuda de Serepta. Y es interesante porque Elías va a la casa de la viuda de Serepta y entonces le dice a la viuda, ¿qué tienes en casa? La viuda dice, nada más tengo un puñado de harina y un puñado de aceite, iba a preparar una torta de pan y me la iba a comer con mi hijo y ya nos íbamos a dar a la muerte de hambre. Y Elías le dijo, ¿sabes qué? Nada más dame primero a mí de comer. O sea, eso que tienes, hazme a mí primero de comer y entonces vas a ver lo que va a suceder, ¿no? Y dice aquí, te lo voy a leer el pasaje. Dice, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Y luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y lo que sucedió es que esta viuda fue y puso primero al siervo de Dios, le dio el pan y no le faltó harina y aceite para ella y para su hijo todo el tiempo que hubo sequías. Y entonces a veces decimos, Dios le envió una viuda a Elías para rescatarlo, pero no. Dios envió a Elías a la viuda para rescatar a la viuda. Pero aquí está la clave, en donde le pidió a la viuda que pusiera a Dios primero. En este caso era el siervo de Dios, ¿sí? Pero o sea, que pusiera a Dios primero. ¿Entiende esto? Dios nos dio los 10 mandamientos no para el bien de Dios. O sea, Dios está más allá del bien, a Él nada le aflige, pero es para nuestro bien. Y Él nos da los 10 mandamientos. Con ese primer mandamiento, Jesús nos da ese primer gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, porque eso es benéfico para nosotros. Dios, o sea, quiere tener una relación con nosotros para bendecirnos. Pero solo va a funcionar esa relación si ponemos a Dios primero. Y es muy relevante hablarlo el primer día del año, comenzando este año 2023, porque nos enfocamos a decir, estamos comenzando, es una oportunidad para poder decir, Señor, yo quiero que tú seas primero en mi vida. No solo me basta que estés en mi vida, y es algo grandioso, pero ahora quiero que ocupes el primer lugar, el trono en mi corazón. ¿Entiende esto? Un Dios con D minúscula es cualquier cosa que la gente pone en primer lugar en su vida. Lo que tiene primer lugar en tu vida es un Dios con D minúscula. ¿Sí? Y entonces, por eso es importante decir, o sea, y Dios dice, no tengas otros dioses delante de ti. O sea, quita eso y ponme a mí primero, en ese lugar que yo merezco. Si hay cosas en nuestra vida que tenemos que atender y tenemos que trabajar, y la familia, y la salud y otras cosas, pero que primero esté Dios. Y entonces va a empezar a venir un orden y una bendición. Para poner a Dios en primer lugar, algunas cosas, 5 cosas puntuales. Primero, reconoce qué es lo que está tomando en tu vida el lugar que le corresponde solo a Él. Nuevamente, la pregunta no es si tienes a Dios, es si lo tienes hasta adelante, si lo tienes en el primer lugar, en el trono de tu vida. Y si no está ahí, primero reconoce qué es o a quién tienes en ese lugar de honor. Segundo, renuncia a ese Dios con D minúscula sustituto,
que es inmerecido de tu devoción. Dios es el único digno de toda nuestra adoración y devoción. Cualquier otro Dios con D minúscula, aquello que nosotros damos prioridad, o sea, debemos de renunciar a Él. Y nuevamente, quizá es algo bueno y no es que lo quites de tu vida, pero no lo pongas hasta adelante. Tercero, pídele a Dios que te perdone, porque eso ha sido una ofensa, una afrenta en contra de Dios. Y de Dios, perdóname por haber puesto a mi trabajo antes que a ti, o perdóname por haber puesto esta relación antes que tú o posesiones o actividades, cantidad de cosas. Cuarto, reestructura tus prioridades para que el amor por Dios sea la motivación en cualquier cosa que hagas, porque lo primero en tu vida, primero Dios, ahí debe de estar. Eso, te decía, va a empezar a impactar el resto de tu vida y en ese orden. O sea, el orden sí importa. Quinto, examínate diariamente para asegurarte que Él está donde Él primero, o sea, para asegurarte que le estás dando el primer lugar a Dios. Cada día necesitamos examinarnos. Hoy es un buen día, el comienzo del año, estamos arrancando y decimos primero Dios, y lo estamos hablando, lo estamos examinando, pero durante los 365 días de este año necesitamos estar examinándonos. Cada día, hoy puse a Dios primero, ¿está Dios primero en mi vida? Porque entiende, hay otros dioses con D minúscula que pueden estar compitiendo ese primer lugar. Hoy en día las redes es aquello que quita mucho nuestra atención y prioridad. No son malas las redes, pero ponlas en el orden adecuado. El entretenimiento, ¿sí? Y se vuelve algo donde estamos nosotros volcados, ese entretenimiento. No es malo el entretenimiento, pero tiene que tener un orden en tu vida. Las relaciones o posesiones, algo en tu vida o alguna actividad, algún hobby. Nuevamente, todo eso es bueno y necesario en el orden correcto. Es como cuando tienes en tu casa la foto de alguien, ¿no? A lo mejor es la foto de un pariente tuyo y lo tienes en el centro de tu casa, pero eres totalmente indiferente a esa persona. Ni hablas de él a tu familia, ni le hablas a él, ni tienes ninguna relación. Y entonces, aunque está en un lugar prioritario en tu casa, en tu sala, en verdad no ocupa un lugar prioritario en tu vida, aunque tengas la foto. Dios no se quiere convertir en ese personaje en la foto, en tu vida, no. Él dice, no, así no funciona. Y eso no lo quiere Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. No amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón. O sea, Él quiere tener una relación genuina con nosotros, no un mero ritual. Él desea que lo conozcamos. Él sabe que si colocamos cualquier otra cosa o persona en el centro o en la prioridad en nuestra vida, no alcanzaremos nuestro potencial ni llegaremos a ser todo lo que Él quiere que seamos, porque de Él mana la vida, el propósito, la gracia, la fuerza, la fe. Y si lo ponemos en el primer lugar, tu vida va a cambiar, pero va a cambiar para bien. Mira, la vida de Dios no va a cambiar si tú lo pones a Él en primer lugar. Él no tiene problemas. Tú y yo somos los que tenemos problemas. Tú y yo somos los que tenemos confusión y nos falta claridad. Si lo ponemos a Él primero, cuando Dios es primero, todo se ordena. Si detectas cosas del año pasado, que ya lo estamos dejando atrás, que estaban en desorden y ves hacia adelante y dices, ya no quiero tener ese desorden o ese problema, te digo lo que dijo Jesucristo, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. O sea, hay un orden en el reino de Dios, y cuando Dios es primero, todo se empieza a ordenar, todo empieza a caer en su lugar. Si Dios no es primero, todo sale de orden, todo sale de orden. Entonces, si estás comenzando este año y no pones a Dios primero, ¿sí? Yo no sé cómo te va a ir este año, pero te garantizo que si lo pones a Él primero, las cosas se van a ir ordenando. Y esto es algo que hacemos durante toda la dinámica de nuestra vida cristiana y el hacer iglesia. O sea,
Por eso nos reunimos el domingo. El domingo es el día de reunión congregacional de la Iglesia de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el domingo es el primer día de la semana. A veces lo vemos como el último día de la semana, ¿no? Y decimos, no, el lunes es el primero y entonces dejamos el domingo, ya es el último. No. O sea, en la historia, el pueblo de Israel tenía el sábado. El sábado es el séptimo día, era el día de reposo. Pero Jesucristo resucitó el domingo, el primer día de la semana. Y ahora lo recordamos el primer día de la semana. Y esto tiene mucho sentido, porque tú y yo, ¿cómo comenzamos la semana? Poniendo primero a Dios. Nos reunimos, lo adoramos, hablamos, abrimos la Biblia, escuchamos acerca de Él y escuchamos de Él y oramos a Él en el primer día de la semana. Y entonces los demás días se acomodan. El domingo es el primer día de la semana y el domingo es el día del Señor. Cada día cuando tú comienza poniendo a Dios primero. Hablamos del lugar secreto. Jesucristo dijo, o sea, ve a ese lugar secreto donde solo tu Padre en los cielos escucha y ponte a cuentas con Él, ora con Él, abre tu Biblia y léela delante de Él, adóralo a Él. Comienza tu día, cada día del año, poniendo primero a Dios. Y si estás ahí, sean 15 minutos, sea media hora, sea una hora, lo que tú quieras dedicarle, pero que tú le digas, Señor, antes de cualquier cosa, antes de ver redes sociales, antes de ver mis chats, antes de cualquier cosa, yo quiero escuchar de ti. Tú eres primero en mi vida. Y entonces hacemos el busca. Abrimos la Biblia, leemos un pasaje bíblico, estamos comenzando a hacer este Busca 2023, todo un plan de lectura que como iglesia nos estamos sumando y estamos leyendo y vamos leyendo un capítulo diario y cada día leemos ese capítulo como lo primero que se alimenta nuestro espíritu, alma y cuerpo y recibimos ese alimento espiritual. Es ese maná que viene del cielo, una palabra rema, una palabra directa de parte de Dios. Y hacemos el busca. ¿Te acuerdas este acrónimo de busca? ¿Sí? La B es Biblia, la U de ubicar, ¿qué es lo que tú me estás hablando? La S de seguir, ¿qué es lo que tengo que guardar? ¿Te acuerdas el oír, entender y guardar, no? Entonces la S es de seguir, ¿qué tengo que obedecer? La C es de confesar. ¿Qué me estás llevando a ponerme en orden, a confesar, a pedirte perdón, a dejar atrás? Y la A es de adorar y de orar a Dios. Y entonces cada día haz tu lugar secreto, haz tu busca en ese capítulo diario de lectura y comienza tu día así como la semana la comenzamos con el domingo, el día del Señor, el primero de la semana, así nuestro día lo comenzamos con un tiempo a solas con Dios. Y así el año estamos comenzando con esta reunión, primero Dios. Déjame platicarte del principio de las primicias, que es muy profundo y está a todo lo largo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. El principio de las primicias es algo que honra a Dios y Dios bendice. El primer ejemplo que tenemos de las primicias es de Caín y Abel. Caín y Abel, a lo mejor los has escuchado, estos dos hermanos, hijo de Adán y Eva, los dos. Y entonces narra la historia cómo Caín se dedicaba a la agricultura y Abel se dedicaba a la ganadería. Y dice que en el versículo 3 del capítulo 4 de Génesis, dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Entonces, esto era algo bueno, venía a adorar a Dios y dice que trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Mira el 4, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y ahí está la clave, los primogénitos, las primicias. Entonces, Abel trajo algo del fruto que estaba cosechando. Era bueno, pero no era lo primero. Caín trajo lo mejor y lo primero. Y entonces fíjate lo que sucedió. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, esas primicias, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Este es el primer ejemplo. Todavía no está Moisés, ni la ley de Moisés, ni todos los profetas. Está comenzando a caminar la humanidad y ya vemos el principio de las primicias.
Abel trajo lo primero a Dios, porque le estaba diciendo a Dios: te traigo lo primero porque tú eres primero en mi vida. ¿Sí? Caín no. Caín dijo, o sea, esto no es malo, te lo traigo, sí, pero no le estaba diciendo tú eres primero. Y Dios no vio eso con agrado. Los primeros frutos son para Dios porque Él tiene prioridad en nuestra vida. Otro ejemplo, el ejemplo de Jericó. Ya es más adelante en la historia, está el pueblo de Israel ya siendo liberado de Egipto por Moisés, atravesó el desierto y ahora viene con el liderazgo de Josué y está entrando a la tierra prometida, y en la primera nación que derrotan es Jericó. O sea, y les tocó una serie de naciones que iban a derrotar, pero la primera era Jericó, y Dios les dice: denme todo el tesoro de Jericó. Josué 6:24. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro y de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa de Dios. Es muy interesante, porque Dios les dijo: de Jericó, eso va para mí. Ese era el orden. ¿Por qué? Porque eran las primicias. Era la primera nación que estaban derrotando. Ya después de las demás naciones se podían quedar con todo el tesoro, pero la primera era para Dios. Todo un simbolismo y todo un significado de decir: Dios, tú eres primero. Y tú y yo tenemos el ejemplo del diezmo. El diezmo es cuando tú y yo traemos ese 10%, pero entiende, es lo primero de lo que hemos recibido, el primer 10%. O sea, no solamente es darle una décima parte, no, es darle la primera décima parte. Es como si te pagan con 100 billetes de a 1,000 pesos, perdón, con 10 billetes de a 1,000 pesos. O sea, no solamente es darle un billete, es darles el primer billete. O sea, es las primicias. Y nuevamente, esto no es algo legalista, porque esa primicia, ese diezmo que le damos, es el que lleva bendición. Mira este proverbio, me encanta este proverbio, 3, versículo 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes. Entonces fíjate, dice, está la palabra de honrar. Dar esas primicias es una honra. Y con las primicias de todos tus frutos. ¿Vas a tener frutos este año? Yo espero que sí, que tú y yo tengamos grandes frutos. Pero necesitamos honrar a Dios con esos bienes, con las primicias de todos nuestros frutos. Y mira la promesa en el versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares, ¿sí?, rebosarán de mosto. Lagares es el lugar de almacenaje. El mosto es esa cosecha, ese grano y demás, para que tú y yo lo podamos disfrutar. Y entonces, o sea, entiende, es traer eso a Dios. Es una primicia. Hoy es un día de primicias. Hoy es el primer domingo, el primer día del año, y estamos trayendo nuestros diezmos. Y es una primicia, porque es la primicia del año. Pero el chiste es que lo hagas puntualmente. No es algo legalista. No es como si de repente tú estás haciendo el cheque para el diezmo y de repente tu esposa ya hace otro cheque ahí para pagar la tienda, y de repente ella se adelanta y dices: ya no vamos a tener bendición. No es eso legalista. Es cómo está tu corazón. Tu corazón está en buscar primeramente a Dios y darle las primicias. Entiende esto: lo primero que se da nunca se pierde. Lo primero que se da nunca se pierde. Lo primero no dado se pierde. Cuando lo rendimos a Dios, le estamos diciendo: Dios, lo traigo aquí porque tú eres primero. Y porque como tú eres primero, lo primero, así como Caín, así como Jericó, y en este principio de los diezmos y las promesas y las primicias, lo primero es para ti. Da lo primero a Dios. Este concepto de las primicias es algo tan interesante. A lo mejor no lo habías escuchado, pero por ejemplo, ese primer sueldo, no me recuerdo cuando le enseñé a mi hijo y recibió ese primer sueldo, le dije: siémbralo con Dios, porque es una primicia. O por ejemplo, ya tienes un sueldo y estás llamando de esto, pero te dan un aumento. Ese primer aumento es una primicia. Dalo a Dios. Esa primera venta.
Hay un empresario aquí en la iglesia y él trae de repente, hable un nuevo negocio y la primera venta que él tiene la da íntegro para Dios. O sea, es una manera práctica, puntual y de mucho valor para decirle a Dios: tú eres primero. No le estás diciendo a la iglesia, no es algo que alguien se entera, no es para tu vecino, es para Dios, porque Dios ve los corazones y diciéndole: Señor, tú eres lo primero, tú eres lo más importante. Yo reconozco que todo viene de ti y yo necesito que tú seas primero, porque necesito ese orden, porque necesito esa bendición y porque yo sé que ese es el lugar, el único lugar digno para ti, que eres y seas siempre el primero en mi vida, en lo práctico, en esto de dar las primicias, pero en cada cosa que hacemos, en la semana, en el día, en el año. Me encanta este tiempo. Primero Dios. Ahora entiende, en el sistema de la ley de Moisés había toda una enseñanza acerca del primogénito. El primogénito se rendía, era de Dios y se le daba a Dios. Lo interesante es que en ocasiones, narra cómo hay primogénitos, por ejemplo, de los corderos, de las ovejas, que eran primogénitos puros. O sea, era algo puro y lo puro se sacrificaba a Dios. Pero había también primogénitos impuros. Y los primogénitos impuros, por ejemplo, un burro, otras especies, se redimían a través de sacrificar al primogénito puro. Y ahora, todo esto es algo tan profundo, porque ese era el sistema de ley de Moisés. Pero todo era un ejemplo, una sombra, una figura de lo que iba a suceder cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Dios dio a su primogénito, Jesucristo, su Hijo único. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo único, a Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces dio Dios esas primicias por ti y por mí. Y Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, caminó una vida santa, impecable, y en el tiempo fue a la cruz. Y en la cruz el primogénito puro tomó el lugar y pagó por los primogénitos impuros. Tú y yo, tomó nuestro lugar y nos redimió. Y eso es lo que hacemos y lo que recordamos y lo que festejamos y cómo vivimos nuestra vida cristiana, una vida de redención. Nacemos de nuevo porque Dios dio a su primogénito. Ahora entiende esto, porque estamos hablando de primero Dios, de darle las primicias, de poner en primer lugar a Dios. Pero viendo esto, piensa: ¿qué lugar tenemos tú y yo para Dios? Él dio a Jesucristo por nosotros. A mí esto me impacta, me saca lágrimas, porque está increíble que Dios sea el primero en mi vida, pero algo que me vuela la cabeza es que yo soy primero para Dios, porque dio lo más valioso por mí. Su primogénito trajo redención a mi vida. Jesucristo, el justo, murió por los injustos. ¿No es algo increíble? Y si tú y yo somos primero para Dios, valiosísimos para Dios, amados por el Padre, ¿no deberíamos tú poner en ese mismo lugar de prioridad a Dios? Es un tiempo de oportunidad. Estamos comenzando el año y es un buen tiempo para decir: hoy, Señor, tú vas a ser primero en mi vida, tú vas a tener esta prioridad en mi vida. Yo quiero que terminemos haciendo algunas declaraciones de fe. Y estas declaraciones, cuando tú lo hablas y cuando tú lo declaras con tu boca, hay cosas que estás declarando, profetizando, como que poniendo visión hacia adelante, declarando en tu vida, conforme comienza este año. Te voy a invitar que te pongas de pie ahí en tu casa y en el lugar donde estés, y declara conmigo estas frases que yo traje hoy. Ahí va la primera.
Yo creo que nada de lo que pueda hacer o tener puede darme mi salvación, solo mi fe en Jesús. Primero Dios, Jesucristo es el único que nos puede dar salvación. Nada de lo que tú y yo podamos tener y obtener y buscar y nos puede dar salvación, solamente es por fe en Jesucristo. Segunda declaración: yo creo que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es algo importantísimo, porque tú y yo vamos a pasar tiempos profundos este año leyendo la palabra de Dios, la Biblia, y que sea lo primero cada día, que sea prioridad, que sea autoridad en nuestra vida. Otra declaración: yo creo que Dios está activamente involucrado en mi vida. Este año está comenzando y trae toda una aventura por delante, pero yo doy el primer paso en este 2023 sabiendo que Dios está activamente involucrado en mi vida, y eso me basta. Otra declaración: yo deseo que Jesús sea primero en mi vida. ¿Lo deseas? ¿Quieres que Él tenga esa prioridad? ¿O te basta nada más con tenerlo por ahí entre tantas cosas? ¿O lo quieres mover a ese lugar de honor, al trono de tu corazón? Que Jesús sea primero en nuestra vida. Yo creo que la Biblia tiene autoridad decisiva sobre lo que digo y hago. Y si la Biblia tiene autoridad, familia, tú y yo debemos ir profundo y conocerla. Es la autoridad con la cual tú y yo caminamos, sobre la cual tú y yo filtramos lo que recibimos y lo que damos. Otra declaración: yo existo para conocer, amar y servir a Dios. Hay muchas cosas que vamos a hacer, pero mi prioridad está, mi existencia está, mi propósito está en conocer a Jesús y darlo a conocer, en amar y en servir a Dios. Yo doy mi tiempo para servir a Dios al servir a otros. Reconocemos que en el servicio a otros estamos nosotros sirviendo a Dios, y lo hacemos sirviendo a otros como si estuviéramos sirviendo a Dios de esa misma manera. Mi primera prioridad es invertir en apoyar la obra de Dios. El reino de Dios está avanzando durante este año y nuestra prioridad debe de ser invertir en la obra del reino de Dios. Yo creo que debo de vivir una vida sacrificial que no es guiada por el deseo de cosas materiales. Familia, no hay problema de tener cosas materiales, pero que nuestro deseo sea guiado por agradar a Dios, por poner a Dios primero en nuestra vida. Y es una vida que es un caminar con un entendimiento de que no nos preocupa el costo. Lo que nos preocupa es avanzar el propósito de Cristo, el propósito del reino de Dios. Yo oro por los no creyentes para que acepten a Jesús como su Salvador. Y esa es la tarea que tenemos como iglesia. Este año está lleno de conversiones, de gente que necesita a Cristo y que conoce a Cristo a través del ministerio de la iglesia, de Iglesia Paz, y a través de tu caminar y de tu hablar y de tu oración. Oremos por todos aquellos que este año el Padre tiene dispuesto que conozcan y que se acerquen y que escuchen y que entiendan y que guarden todo lo que Jesucristo nos mandó hacer y caminar. Y yo quiero terminar con una oración. Estamos comenzando el año y yo quiero bendecir tu vida. Y déjame darte esta bendición pastoral. Señor, yo te doy gracias por cada corazón al cual tú le estás hablando en este tiempo. Señor, gracias, Padre, porque tú estás ahí y porque tú quieres gobernar sus corazones y sus vidas, sus mentes y sus fuerzas. Señor, tú has dicho que volquemos nuestra mente, corazón y fuerzas a ti, a amarte, a buscarte, a agradarte y honrarte, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú puedas honrar ese pensamiento con tu sabiduría, de acuerdo a cada reto que ellos tengan. Que caminen con la sabiduría del cielo y que enfrenten cada situación con el discernimiento y la claridad que tú les vas a dar. Yo declaro, Señor, que cada uno de nosotros tenemos la mente de Cristo.
Padre, yo te pido por su corazón, que sea un corazón que lata al ritmo del corazón de Cristo, que sea un corazón que lata fuerte en misericordia y en compasión y en pasión por ver tus propósitos, Señor, y tu fama compartida en muchos lugares. Yo bendigo su corazón y también su salud, Señor, así la salud de su corazón como la salud de su cuerpo durante todo este año. Permítele, Señor, caminar con fuerzas, con vigor y con sanidad y paz en sus corazones, Señor, en cada reto que ellos tienen para adelante. Padre, y yo te pido por las fuerzas necesarias para cada uno de nosotros para enfrentar este año, Señor, que podamos ir con la confianza, Señor, de que ante cada reto tú nos respaldas. Tú nos das las fuerzas, tu Espíritu Santo nos levanta, nos habla, nos da esperanza, visión y nos guía. Señor, da esas fuerzas al cansado. Señor, dale ese descanso, Padre, aquel que piensa que no tiene las fuerzas para enfrentar este año. Que en este momento tu Espíritu Santo esté tocando sus corazones, espíritu, alma y cuerpo, y esté vitalizando y trayendo esa fuerza y esa esperanza. Señor, pon este pensamiento en sus mentes, que tú los llevarás, que tú los capacitarás, que tú los reforzarás, que les darás esas fuerzas, Señor, como de búfalo, y levantarán sus alas como las águilas durante todo este año, y que cada día cumplirán tu propósito, Señor. Y yo los bendigo con días cercanos a ti, con una relación creciente contigo, Jesús. Señor, que su amistad contigo y la tuya con ellos crezca, se consolide y llegue a un momento dulce de entendimiento, de comunicación como nunca antes. Padre, revélate a ellos y revélale sus misterios, Señor, y llévalos de victoria a victoria durante este año. Yo declaro que todo lo que hacen prosperará, porque te tienen a ti primero, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, Dios primero, y todo va a estar bien. Yo te bendigo en este año y vamos para adelante. Grandes cosas tenemos en Iglesia Paz y vamos juntos. Dios te bendice.